También es importante observar y evaluar siempre qué cambios electrocardiográficos está presentando nuestro paciente, porque hay unos cambios sugestivos de que a lo mejor se trata de un infarto con elevación del ST. Entonces, es importante recordar que se debe tomar a los 10 minutos de su ingreso a urgencias. Y si es posible, hay que recabar electrocardiogramas previos porque podemos comparar los trazos. A veces lo que observamos en el electro es una Q en la cara inferior y nosotros decimos, se está infartando de la cara inferior. Pero resulta que el paciente ya había tenido dolor antes y ya tiene electrocardiogramas antes donde está esa Q. Entonces a lo mejor ahí te puede hacer que cambies tu concepto, ¿de acuerdo? Por eso es importante compararlos. La isquemia también es importante porque podemos tener necrosis, pero también en ese tejido necrótico puede haber un miocardio que esté con isquemia y que te va a producir alteraciones. Y esas alteraciones pues pueden ser cambios dinámicos que usualmente se van a observar en las primeras horas del evento del dolor. Por eso se recomienda que se tomen electrocardiogramas cada 15 a 30 minutos en la primera hora o en las primeras 2 horas, ¿de acuerdo? De recomendación para ver si existen cambios electrocardiográficos que te sugieran que existe una isquemia en este momento. También hay manifestaciones electrocardiográficas, evidentemente, puntos de corte que son importantes que nosotros los comprendamos, que tengamos una nueva elevación del punto J en 2 derivaciones contiguas con más de 1 milímetro, excepto en B2 y en B3, a las que se le aplican los siguientes puntos de corte. Más de 2 milímetros para varones mayores de 40 años, más de 2.5 para varones menores de 40 años y más de 1.5 para las mujeres. También hay criterios electrocardiográficos para cuando nosotros estamos sospechando de un infarto sin elevación o que tenga cambios en la onda T. ¿Cuáles son estos datos? Pues que tengamos una nueva depresión del ST horizontal o descendente mayor a 0.5 milímetros en 2 derivaciones contiguas, o que tengamos inversión de la onda T más de 1 milímetro en 2 derivaciones contiguas, con una onda R prominente o un cociente RS mayor a 1, o sea que la R es más que la S, ¿de acuerdo? O una R prominente. Es lo que te habla de los cambios de la onda T y te habla de las alteraciones del ST. Entonces este electrocardiograma, como se dan cuenta, es pilar fundamental a la hora de hacer la evaluación de un infarto con elevación del ST. Se debe tomar a todos los pacientes en los primeros 10 minutos y evidentemente tenemos que evaluar las características. Por ejemplo, acá tenemos el clásico signo de bandera o elevación completa del punto J y que evidentemente puede que te esté hablando este patrón de un infarto con elevación del ST. Acá lo que tenemos es un patrón que no es convexo, sino lo que tenemos acá es una curva un poco más cóncava que puede hacernos referencia, por ejemplo, de un evento de pericarditis. Y lo que tenemos acá, el tipo C, o esta imagen de acá abajo, vemos una elevación del punto J, pero esto usualmente te lo pueden poner en contexto de un paciente asintomático que está joven, que hace ejercicio, y lo que estás viendo es una imagen de repolarización precoz, que es parte de los síndromes que existen. También en la evolución del electrocardiograma es importante definir, por ejemplo, cuando tenemos ondas T hiperagudas, es el primer hallazgo que vamos a observar en los primeros minutos. Después de estos minutos va a haber en los siguientes minutos, horas, un supradesnivel del ST con aparición de ondas Q. Las ondas Q va a depender de donde lo leas, algunos dicen que aparecen a las 2 horas, otros a las 4 horas, etc. La inversión de la onda T se presenta de 12 horas a 24 horas e incluso a varios días. Y luego posteriormente a las semanas va a haber una normalización del segmento ST y a los meses, años, una normalización de las ondas T. Sin embargo, la onda Q es una huella de necrosis. Entonces, un paciente que te refiere que se ha infartado previamente, pero nunca le han hecho nada y no tiene ondas Q, sospecha que a lo mejor no tenga un infarto. Todo va a depender de su contexto clínico, de su historia y obviamente del resto de los estudios. Acá tenemos lo mismo que ya vimos, que es el cuadro representativo en gráfica, en donde vamos a ver que en los primeros segundos, minutos, vamos a ver cambios hiperagudos con unas T hiperagudas. En el momento agudo vamos a ver una elevación del punto J y la clásica elevación del ST. Subagudo ya tenemos la Q, existe ya una prominencia mayor del ST. En el posagudo ya se empiezan a invertir las ondas T. Y luego posteriormente se hace estable con recuperación posterior de las ondas T del segmento ST, pero la Q esa no se va a quitar. Esa va a ser la huella
de que el paciente acaba de tener un infarto en ese sitio. Y este cuadro representativo es algo que abordamos en nuestro taller de electrocardiograma. Es importante o es destacable porque nos permite identificar cuál es la zona en donde está ocurriendo el infarto. Recordar, por ejemplo, que todos los que están azulitos, estos azulitos, 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 véanlos, siempre que existe una elevación en estas derivaciones, tú tienes que sospechar que se trata de un infarto de la descendente anterior. Los que están en amarillo te tiene que hacer sospechar que se trata de un infarto de la arteria circunfleja, y los que están en verde te tienen que hacer sospechar de que se trata de un infarto con elevación del ST en la cara inferior. Recuerda que los infartos sin elevación del ST no se recomienda que les pongas una cara, porque los cambios pueden ser recíprocos de otras zonas y que no te esté hablando precisamente de que sea un infarto de la cara inferior. Entonces, la clasificación de infarto con elevación usualmente la utilizamos para definir las zonas, nada más. Sin elevación no hablamos casi de caras. Otro diagnóstico diferencial que evidentemente si te estás preparando para un examen o algo por el estilo es súper importante es esto. Tenemos que evaluar e identificar cuando hablamos de un desnivel del ST que sea un desnivel cóncavo, no convexo, y que se trata de esta carita feliz, ¿no? Tú puedes observar que aquí usualmente un infarto te va a marcar las derivaciones, por ejemplo, de 2, de 3, ABF, que es un infarto de la cara inferior. Si tiene las precordiales, es un infarto anterior y así sucesivamente. Acá lo que vemos en este trazo electrocardiográfico es que vemos elevación del ST en varias derivaciones que no son contiguas y eso te puede hacer sospechar que se trata de una pericarditis. Además, de forma muy simplificada, tú puedes dibujarle dos ojitos ahí o dos puntitos donde está la elevación del ST y vas a ver una carita feliz. ¿Feliz por qué? Pues porque no se infartó. A lo mejor tiene una pericarditis tuberculosa, pero no está infartado, ¿no? Además de eso, tenemos que evaluar que existen otras causas de elevación del ST. Hipercalemia, hipercalcemia, tromboembolia pulmonar, la angina de Prinzmetal, las pericarditis, como ya vimos, los aneurismas ventriculares, la repolarización precoz, la famosa onda de Osborn, que se genera en la hipotermia, el síndrome de Brugada, que acuérdate que va con un bloqueo de rama derecha o un similar a bloqueo de rama derecha, y los CVC hemorrágicos, que también te pueden causar muchas alteraciones de la conducción.